Y le agradezco muchísimo al senador del Partido Acción Nacional, Francisco Ramírez Acuña, exsecretario de Gobernación, que esté con nosotros. Senador, qué gusto saludarlo. Alberto, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo a usted y a todo el auditorio. Buen día y buena semana. Muchísimas gracias, senador. Pues mucho que platicar con usted. Creo que estos últimos o estas semanas que nos restan del mes de agosto serán fundamentales para nuestro país. La primera y quizá la más cercana en materia informativa es esa declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada, la firma de un decreto para atacar a los cárteles del narcotráfico. Y lamentablemente, senador, cuando se habla en el mundo de cárteles del narcotráfico, todos voltean a ver a nuestro país, donde tenemos a los cárteles más importantes, lamentablemente a los más violentos. En este aspecto, senador, usted fue secretario de Gobernación. ¿Cómo podemos enfrentar como país, cómo debe de enfrentar el gobierno esta amenaza que será una amenaza constante del presidente de los Estados Unidos, de lo que se llama una o de lo que se prevé, de lo que se teme una intervención armada del ejército de los Estados Unidos para detener a los líderes del cártel del narcotráfico aquí en nuestro país? Pues sí, es muy preocupante esto que acaba de firmar el señor presidente de los Estados Unidos, pero también tenemos que decir que, bueno, pues esto ya lo venía diciendo el presidente. El presidente ha venido con toda oportunidad, es muy predecible, porque con toda oportunidad señala los temas que los va a materializar semanas o meses después. Sin embargo, yo creo que se dejó de hacer una tarea muy clara y muy precisa para poder dejar establecido pues que no se pudiera dar una situación de esta naturaleza. A mí me parece bien la declaración de la presidenta de la República en decir en que no se permitirá que lleguen fuerzas armadas de otro país a nuestro país. Sin embargo, eso no basta. No basta porque ya hemos visto de la manera de actuar del presidente de los Estados Unidos. Y ante eso, pues también nos dice otra cosa. No es suficiente lo que se está haciendo en México. Por supuesto, también entendemos que el presidente de los Estados Unidos, como diríamos los mexicanos, no tiene llenadero. Se hacen una serie de tareas y de acciones en el país y tampoco les parece suficiente. Sin embargo, podemos observar, Alberto, pues que tenemos en México, sí, una tarea distinta en materia de seguridad, lo cual lo hemos señalado desde la tribuna del Senado de la República. Hemos apoyado las diferentes acciones y propuestas que ha hecho la presidenta para fortalecer a la Secretaría de Seguridad y que el secretario García Harfuch pueda tener todos los elementos para trabajar. Sin embargo, pues no vemos detenciones de grandes capos, no vemos a los cabecillas de las diferentes facciones de los cárteles en los estados. Vemos que sí detienen a una gran cantidad de personas y lo vienen señalando y los presentan, etcétera. Sin embargo, pues no vienen las células importantes, no vienen los que en cada una de los municipios de Michoacán, de Jalisco, de Sinaloa, etcétera. Sigue el gobernador de Sinaloa apareciendo incluso con la presidenta de la República. Así que sí es preocupante lo que acaba de firmar el señor presidente Trump y que en un momento dado pues sí nos pone en condiciones de sumo cuidado y de suma alerta para el pueblo de México y para nuestros cuerpos de seguridad. Senador, ¿será porque en los últimos 6 años no se hizo nada? ¿Cree que ahí es donde viene la observación más importante? Porque durante 6 años se hizo una política de abrazos y no balazos. No recuerdo quizá un ataque directo hacia el narcotráfico, y cuando se hizo fue en aquel famoso Culiacanazo, en donde se tuvo que dejar a un líder del cártel de Sinaloa, después ya conocido como Ovidio Guzmán, por miedo de ataques a la ciudadanía, algo que pues podría ser plausible para proteger a la ciudadanía, pero pues mostró quizá la debilidad, que no lo creo, la debilidad de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que no son de ninguna manera débiles, pero más bien lo que representó fue un gobierno que dejó de hacer muchísimo, ¿no? Pues el gobierno anterior no hizo nada, querido Alberto.
El gobierno anterior se dedicó a cuidar a los narcos, a cuidar a los cárteles. El presidente anterior, el presidente López Obrador, no solamente se dedicó a darles abrazos, a no balazos, a saludar a la mamá, a soltar al hijo, cometiendo un delito. No solamente eso, sino que los protegió y les dio la oportunidad de que tuvieran un crecimiento desbordado en el país. Por supuesto que la política de abrazos y no balazos no fue una política certera. Nos mintió todos y cada uno de los días en que estuvo en el ejercicio a través de la tarea de gobierno. No gobernó el presidente López Obrador, llegó a adueñarse del poder para sus propios caprichos y beneficios políticos y partidistas, dejando a un lado todo el tema de seguridad. Y el tema de seguridad hoy la presidenta lo ha tenido que enfrentar por diversas razones. Primero, porque ya es un desastre la seguridad de nuestro país. Segundo, porque no hay pueblo de México, por más pequeño que sea, que no esté sufriendo los embates del crimen organizado. Tercero, pues porque llegó un presidente de los Estados Unidos como el presidente Trump, que para poder seguir teniendo una serie de negociaciones a él le están exigiendo pues que ponga freno al fentanilo, que ponga freno a una serie de cosas, y pues él lo que hace es exigirle de en dónde, pues en donde se está produciendo. Recuerden ustedes que el presidente López Obrador en su momento negaba tajantemente que hubiera fentanilo en México. Ya cuántos laboratorios ahora con la presidenta Sheinbaum se ha tenido que poner en claro que están requisando una serie de laboratorios en todo lo largo y todo lo ancho del país. Así que, por supuesto, 6 años que no hicieron nada, 6 años que protegieron a los narcotraficantes y 6 años que crecieron las células delictivas en todo el país. Es muy lamentable. Tenemos los 2.500 municipios del país, todas las poblaciones y ranchos de México infestadas, infectadas por el crimen organizado. Veamos en Michoacán, pues en Michoacán es una y otra vez que son los mismos municipios, que son las mismas poblaciones, que es en el mismo lugar. No hace nada el gobierno federal, no hace nada el gobierno estatal, no es tampoco la política plena. Sin embargo, debo de reconocer que el secretario García Harfuch está haciendo una tarea importante que no se hizo en 6 años. Senador, pues tenemos comisión presidencial de la reforma al sistema electoral. Aprovechando su participación, senador, ¿qué esperan de esta comisión y si realmente se va a repetir la historia de la reforma al Poder Judicial, en donde hubo foros, hubo discusiones, se invitó a todo mundo y al final se hizo solamente lo que quiso Morena y el régimen? Y hoy, pues podemos ver sin tener ninguna duda que hay una utilización del Poder Judicial a favor del régimen y así lo veremos a partir del 1 de septiembre. ¿Qué expectativa, senador, tiene con esta comisión presidencial de la reforma electoral ya anunciada en Palacio Nacional y que comenzaría labores tentativamente de auscultación, de diálogo entre toda la ciudadanía? Alberto, yo no espero ningún cambio de estrategia del gobierno moreno. Los morenos son así, los morenos no quieren tomar en consideración la opinión del resto de los mexicanos. Ellos se sienten dueños, emperadores y los que deciden todos y cada una de las cosas de este país. Es muy lamentable. Por un lado, es muy lamentable que se comporte así el gobierno como tal, pero también ya vimos cuál es el comportamiento de quien han puesto al frente de esta comisión, a pesar de que él ha estado en todas las comisiones que se han creado o en todos los grupos de trabajo pluripartidistas desde que se empieza todo este proceso democrático en el país, donde él es Pablo Gómez, donde él es el que de los primeros que participan como diputados plurinominales, donde es de los que participan en los cambios a la Constitución y a las leyes electorales. No va a ser distinto.
porque así son, entonces aunque los pinten pardos, siguen siendo igualitos, morenos. Así que yo no tengo esperanza de que haya otra situación distinta. Lo que sí tenemos que prepararnos, los partidos de oposición y la sociedad, es para exigir a este gobierno pues que se tomen en consideraciones de las formas más necesarias posibles, que tenemos que salir a la calle para exigir que tengamos un INE, que tengamos una institución electoral donde podamos tener la certeza de que va a haber libertad y de que va a haber garantizarse la democracia. Pero ya vimos cómo están actuando, así que yo espero, por un lado, sí, que tengamos una mayor integración, partidos políticos y sociedad, para exigir libertad y democracia en este país. ¿Qué pasaría, senador, si solamente se va la reforma electoral aprobada por un grupo parlamentario que será el mayoritario allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? ¿Qué podría representar para la sociedad rápidamente, senador? Pérdida de libertad y pérdida de democracia. Veamos el proceso del Poder Judicial. Lo que dijimos en tribuna, los partidos políticos de oposición, es lo que resultó. No hubo ninguna situación novedosa diferente de lo que nosotros dijimos en tribuna, que iba a ser una elección a modo para Morena, que iban a tener a sus personajes en la posición tanto de la Suprema Corte como en las magistraturas, etcétera, y ahí sucedió. ¿Qué pasó con los acordeones? Fueron perfectamente orquestados por Morena, por el gobierno, por el ejercicio de gobierno. Desde ahí mandaron los acordeones. Qué bueno que el INE investigó y que esto, que siguen todavía, pero pues venían directamente desde el gobierno de Morena. Entonces, es lo que va a pasar. Si en un momento dado no aceptan las propuestas de la sociedad, no aceptan las propuestas de los partidos, aprovechando su mayoría, que yo sí espero que sea la última vez que tengan esta mayoría en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y luego posteriormente en senadores, van a aprovecharlo para en un momento dado acabar con la libertad y la democracia de los mexicanos. Pues muy, muy peligroso si es que esto se va solamente con pues con la aceptación de un partido político, porque entonces es como entrar a un partido de fútbol en donde el otro equipo, el que va a jugar, pues no está de acuerdo con el árbitro, no está de acuerdo con las reglas, entonces no habría ningún buen deporte, ni mucho menos algo que pueda beneficiar, en este caso a los mexicanos, con una reforma electoral. Por lo pronto, senador, yo le agradezco muchísimo, senador, que haya estado con nosotros. Fue el senador Francisco Ramírez Acuña, ex secretario de Gobernación, actual senador del Partido Acción Nacional y también ex gobernador del estado de Jalisco. Muchísimas gracias, senador, por haber platicado con nosotros. Alberto, un abrazo, y sí, hay que tener todos mucho cuidado, y qué bueno que lo comentas tú así, y hay que decirle a toda la sociedad, hay que estar alerta. Muchas gracias y buen día, buena semana. Muchísimas gracias, senador.